primer lugar te voy a preguntar por algo que no tiene nada que ver con la excavación, que es que, bueno, no sé si sabes que cumplimos 10 años de relación entre Parolas contigo. Eso sabía, vale. Son 10 años, en el 2012 fue la primera vez Sí. que contactamos contigo para el Instituto de Estudios Minerales, Sí. para empezar a... Bueno, pues es una fecha señalada, no, Es una fecha no lo señalada. recordaba, no lo tenía en mente. Joder. Sí, sí, ya va. Ya son muchos años, sí, no, está bien, es una colaboración estrecha, porque al final habéis grabado más o menos lo que son las investigaciones que he desarrollado yo en la zona, pues eso, en los últimos, que es cuando he empezado realmente, en los últimos 10 años. Joder, sí, sí. Sí, que tenías ahí el despacho. No tenemos imágenes del despacho del Instituto de Estudios Minerales. Sí, ahora tengo uno en la universidad, mira cómo pasa el tiempo, joder. ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros a nosotros? Me explico. Es decir, cuando alguien viene, ¿no? Que nosotros no somos una agencia oficial, ni somos prensa, no somos un periódico, no somos una cadena. Somos gente que realmente no tenemos ninguna credencial. Llegamos aquí y os decimos, ¿puedo grabar ese agujero? ¿Puedo grabar esta cueva? Sí. ¿Me explicas cómo, obviamente, Claro. no sabemos si tenemos una repercusión social, ¿no? Sí, hombre, claro que tiene una repercusión. Es decir, al final, muchas veces la arqueología, como en este caso, llega aquí una gente de fuera, como dirían aquí, y dirían, no, llegan aquí, vienen, se llevan lo que hay ahí, no sé qué, y se van. No, lo importante es que la gente del entorno, la gente del ayuntamiento, como en este caso en Porriño, conozca lo que hacemos, bien porque se acercan directamente al yacimiento, que gente por aquí desde que salió presa viene, y después también porque haya recursos gráficos o recursos de vídeo que expliquen eso. O sea, yo creo que es una labor fundamental, porque al final, si está muy bien que los que nos dedicamos a esto digamos que el yacimiento de Gandral de Budiño es muy interesante, muy importante y tal, pero lo primero que tienen que valorarlo siempre son los vecinos, son la gente que vive cerca de los elementos arqueológicos, ¿no? Entonces, una forma de llegar, además en el mundo en el que vivimos actualmente, los recursos digitales, los recursos de vídeo son fundamentales, o sea que yo creo que es muy importante, yo creo que es una parte importante para que esto tenga vida, es decir, tenga vida más allá de lo que es propiamente el trabajo de investigación, es la parte de la difusión, de la divulgación del trabajo arqueológico para la gente que no se dedica evidentemente a la arqueología. Me parece una acción y un trabajo muy importante, y en este caso, en vuestro caso, que también funcionéis un poco como un archivo gráfico de la historia de Porriño. Porriño evidentemente es muy conocido por el mundo entero, aparte por muchas cosas, evidentemente, los granitos y no sé cuánto, pero el pan, pero en el mundo arqueológico es muy conocido por el yacimiento de Gandral de Budiño y por el sitio de la Cista de Atios. Son sitios que salen habitualmente cuando se habla de prehistoria de Galicia y incluso de prehistoria peninsular, son sitios de referencia. Cualquier resto arqueológico, por insignificante que sea, pagas. O sea, en el resto de Europa pagas por casi todo lo que ves. Sí. Desde un punto de vista, obviamente, yo desde un punto de vista de la producción, ¿vale? Que es mi campo, ¿no? Yo no soy historiador, pero sí que lo que veo es que eso le da un valor, ¿no? Un reconocimiento cuando tienes que pagar algo. No es gratis ni accesible, digamos, a Vox Populi, pero sí que es barato, obviamente, y se le da un valor. Aquí en Galicia y en España, quizás, me acordé por lo del reconocimiento de los vecinos, ¿no? Creo que aún no tenemos un reconocimiento social a la historia, que es súper importante, de la península ibérica, es decir... Claro, eso también, yo creo que también es un factor cultural. En el mundo español, para entendernos, pagar por ir a museos es algo... Pagar en general por la cultura suena extraño, y eso... Sí. Porque parece que la cultura es algo que tiene que soportar, se tiene que soportar con lo público. Por Europa adelante se soporta con lo público, pero evidentemente para ayudar a sustentar y para que haya una cultura de calidad, darle valor, ¿no? Y darle valor a lo que estás haciendo, pues se te solicita, pues dependiendo del sitio, claro, el sitio más caro, menos caro, dependiendo del tipo de elemento que sea y tal, ¿vale? Que hagas una aportación para entrar. A mí me parece que eso sería lo adecuado, es decir, pero claro, también tiene que haber, claro, tú si pagas, lo que vas a visitar tiene que estar en unas condiciones adecuadas, o tiene que haber, que muchas veces pasa con los bienes de la iglesia, que claro, tú pagas por entrar, ese dinero es opaco completamente, y después, claro, cuando hay que hacer una reforma en tal, se paga con dinero público. Entonces, claro, a ver, hay que buscar un equilibrio y una fórmula
que sea beneficioso para todos. Cuando vas a otros países y por el hecho de ver a lo mejor un simple resto, o sea, no estoy hablando de ningún complejo, por ver un simple resto arqueológico que tendrás un mayor o menor significado, ya estás ahí monetizándolo. Y creo que sí, que falta un poco de la cultura en este sentido, de valorar personalmente el consumo de cultura. Pero eso también es un defecto muy nuestro, de que siempre valoramos lo de fuera, que parece que es mejor, lo de al lado, lo del otro país, y lo nuestro, pues parece como es nuestro, pues bueno, sin embargo, que es de segunda categoría, pero no es así. Sin embargo, claro, es lo que decía, ya no me voy a ir a Burgos, que obviamente es nuestro quizás bastión, ¿no? A nivel arqueológico, para tal, pero estamos en Porriño, o sea, realmente estamos... Y este yacimiento, efectivamente, la península ibérica, pues es un yacimiento que tiene mucha proyección internacional, como puede ser como Atapuerca, por sus restos humanos y tal. Quizá la gente de a pie, de alguna forma, no lo vea así, pero sí. Es decir, cuando hablamos en foros internacionales, en publicaciones internacionales, en congresos y tal, se habla de Gándaras de Budiño, se habla de Portomayor, se habla de... Es decir, son yacimientos que suenan y la gente los conoce. De hecho, hace poco hemos tenido, esta semana vino una investigadora francesa, la Universidad de Toulouse, que está haciendo una tesis, y uno de los yacimientos que va a meter en su tesis es este. Es decir, es Francia, ya no es una realidad que venga de la Universidad de Vigo o de la Universidad de Santiago de Compostela y haga, no. Ya viene gente del extranjero, por lo tanto, porque son yacimientos de relevancia. ¿Y qué se habla? Me refiero, ¿qué interés tiene para un francés, un italiano o incluso cualquier país africano que esté elaborando en el norte, quizás, ¿no? Por la proximidad? Sí. ¿Qué interés puede tener un yacimiento como el de Porriño o el de...? Claro, porque nos está metiendo en una discusión interesante que es cómo ha sido el poblamiento de Europa en el último medio millón de años. Estos yacimientos nos hablan de el fenómeno de cómo el poblamiento de Europa es un fenómeno más complejo de lo que comúnmente se pensaba, que era una cosa que, bueno, llegan los primeros humanos hace más de 1 millón de años, siguen aquí de forma continua y hasta ahora. No, hay fases de poblamiento distintos y con orígenes geográficas diferentes. Y aquí estos yacimientos, los yacimientos como el de Budiño, lo que nos habla es de un poblamiento relativamente tardío, más joven, de medio millón de años, de origen africana, y que es un poco un poblamiento intrusivo dentro de la península ibérica, en el ámbito europeo, donde hay un poblamiento de raigambre propiamente europea, hecha por unos antepasados muy conocidos nuestros, que son los neandertales. Da la impresión de que por Europa tenemos neandertales por todos lados, que es una especie que se ha desarrollado casi exclusivamente en Europa, y en un momento posterior al medio millón de años entran probablemente por el Estrecho de Gibraltar, por el sur de la península, grupos humanos de tecnología achelense de tipo africano, que son las personas que fabricaban y que habitaban estos sitios. Vale, un momento aquí. Entonces, estamos diciendo que realmente probablemente los pobladores de estas zonas no vinieron de Europa. No. Esto aún no está demostrado, es lo que intentáis... Eso es lo que estamos, trabajando. Es lo que estáis seguros, pero aún tenéis que... Claro. Bueno, es lo que tienen que dar los resultados de estos yacimientos. Claro, sí. Entonces estamos hablando de que en vez de dar la vuelta por todo el Mediterráneo, venían desde el sur. Claro. Porque este tipo de yacimientos, es decir, nosotros nos basamos para decir eso en la forma de fabricar las herramientas, que es la forma de fabricar las herramientas que tenemos aquí y en otros sitios de la península. Esta forma de fabricar herramientas no la hay de los Pirineos para el norte, no la hay en el centro de Europa, la hay en la península, la hay en África, la hay en Próximo Oriente y la hay en una parte de Asia. Pero en lo que es el centro de Europa, o sea, de los Pirineos hasta el Cáucaso, toda esa zona que cogemos toda la mayor parte de Europa, no hay esta tecnología. Por lo tanto, con los datos actuales no parece que ese poblamiento venga por vía continental, que entre por el centro de Europa y que vaya entrando y llegue aquí, no, sino que estamos viendo que es una vía meridional, es una vía probablemente vía Estrecho de Gibraltar. En momentos del Pleistoceno, que había momentos fríos donde el nivel del mar estaba más bajo, sería más o menos sencillo, incluso ya con alguna suerte de forma de navegación encima de un tronco o lo que sea, de que grupos humanos más o menos constantes entrasen en la península. Los neandertales son una especie importante en Europa, ¿no? Importante en Europa. En España, en esta zona concretamente, de la zona del sur de Galicia, ¿se conoce asentamientos neandertales? En Galicia el único yacimiento bueno que conocemos de neandertales es Covairos, y claro, pero es un yacimiento de la etapa final de los neandertales. Por aquí, la verdad, es llamativo, pero no conocemos sitios buenos, que podamos decir que sean yacimientos buenos de neandertales. Conocemos uno que está en Ourense, en el concello de Toén, que se llama Piteira, y que sí que parece un yacimiento neandertal, o sea, de paleolítico medio bueno. Pero, por ejemplo, por la zona del Baixo Miño, por esta zona que estamos ahora,
no conocemos, que seguramente los hay, pero no conocemos ningún yacimiento bueno. Claro, porque hay un tema aquí también, la gente a lo mejor piensa que los Homo sapiens, ¿no? O sea, nosotros venimos de los neandertales. No tenemos, bueno, sí tenemos que ver, pero no tenemos que ver. O sea, nuestra especie es una especie oriunda de África, que sale de África hace unos 300.000 años, un poquito más, y cuando llegan a Europa interaccionan, nos hibridamos parcialmente con los neandertales, pero nuestro gen básico es africano, aunque sí, evidentemente, como gracias a la secuenciación del ADN de neandertal y tal, sabemos que tenemos un porcentaje significativo de ADN de ese origen, pero somos una especie eminentemente africana. Eso es fundamental. Un 2%, sí. A un lado, ¿no? Sí. Un 2% de neandertal. Claro, en los grupos humanos, sobre todo europeos, caucásicos y tal. Los africanos, por ejemplo, los grupos africanos actuales, 0 neandertal, y las poblaciones asiáticas también poco o prácticamente nada. Es decir, somos ese ámbito europeo, donde sí que se ha dado esa hibridación y donde ha llegado evidentemente la carga genética. Lo que tenemos, sabemos que tenemos esta ocupación, que empiezan eso, en torno a los 300.000 años y tal, y no sabemos si hay algo antes, es probable que sí, pero a día de hoy no lo conocemos. Lo normal sería que tuviésemos ocupaciones como en otras partes de la península, que son que están próximas, son algo superiores al 1.000.000 de años, pero no las conocemos. El tema que hasta ahora se supuso, ¿no?, de un cierto atraso gallego a la hora de un atraso secular, ¿no?, que venimos arrastrando desde el Paleolítico. Desde el Paleolítico. Es una tontería. Es decir, aquí lo que vemos es que los procesos culturales, los procesos de desarrollo cronológico de las ocupaciones humanas son idénticos a los que observamos en otras regiones de la península. Es decir, la mayor parte de la península, las primeras ocupaciones que documentamos son de este orden, de esta cronología. ¿Qué pasa? En sitios puntuales, Atapuerca, la zona del Guadix-Baz en Granada y tal, tenemos ocupaciones mucho más antiguas, pero son excepciones. Es decir, nos hablan de que hay ocupaciones antiguas, pero son excepciones. La generalización de la población en la península ibérica data de este momento, por lo tanto estamos metidos en los mismos procesos culturales, tecnológicos y de evolución biológica humana del resto del suroeste de Europa. No somos nada raro, nada anacrónico como se planteaba, absolutamente nada de eso. Al menos hasta los Reyes Católicos. Bueno, después ya es otro problema, sí, eso ya tenemos otras historias, es más complicado. Igual me columpio ahora, pero esto es la idea que saco yo como persona de a pie, pero lo que entiendo es que realmente entonces los españoles, nuestra evolución como especie, bueno, nuestros antecesores, sí, no comparten tanto con los europeos, entonces. Porque los europeos han tenido su evolución y los ibéricos hemos tenido... Claro, estamos hablando de lo que son las primeras etapas de poblamiento humano. Claro, después lo que pasa, una vez que llega la agricultura y llega la domesticación del ganado a Europa, ya es una dinámica distinta. Nosotros somos hijos reales de ese desarrollo de lo que llamamos el neolítico. Entonces ahí ya entramos en unas dinámicas diversas, porque eran poblaciones que venían del Oriente Próximo, que venían un poco con las innovaciones, eso, la ganadería, la agricultura y tal. Entonces, sí que en ese contexto sí que todos los europeos somos más o menos iguales, pero a una escala más antigua, que nos estamos viendo aquí, sí que hay una diferencia entre las poblaciones humanas de los Pirineos para el sur que de los Pirineos para el norte. Esa diferencia migratoria, ¿no? Es decir, que unos vinieron, digamos, por la derecha del mapa y nosotros por el sur. Desde el sur. Tecnológicamente son similares. Me refiero, podemos encontrar en 300.000 años de antigüedad etapas de desarrollo tecnológico similares, es decir, utilizaban, porque es curioso, me refiero, no había comunicación entre a lo mejor una persona de hace 300.000 años de
puede ser del sur de Francia con alguien de pues, el sur de Galicia, ¿no? Sí. Tecnológicamente, es decir, aunque parezca mentira, las herramientas de piedra que fabricaban en un ámbito geográfico tan grande como es la península ibérica son iguales. Es decir, son exactamente iguales, no varían de forma sustancial entre unos sitios u otros. De la misma forma que tampoco varían de forma sustancial con respecto a lo que vemos en el continente africano. Es decir, salvo que utilicen tipos de piedras distintas, en unos lados utilizan rocas volcánicas, aquí no. No hay grandes diferencias. En cambio, de los Pirineos para el norte sí que hay unos cambios sustanciales en algunos aspectos tecnológicos y que sí que marcan que probablemente lo que vemos el poblamiento de Europa se hizo de una forma distinta, con una cronología más antigua y por otra vía, por vía mediterránea muy probablemente, y lo que tenemos en la península es una vía más tardía, más reciente de los 500.000 años y de vía Estrecho de Gibraltar. Es decir, son cosas distintas. Ese bagaje tecnológico, ese paralelismo en el desarrollo de tecnología achelense se debe a que los pueblos, los diferentes pueblos poblados o grupos, no son poblados, ¿no? Porque no había asentamientos como tal, estaban en comunicación o porque hay tanto tiempo que realmente acabaron llegando a la misma conclusión, digamos, de cómo se debería utilizar la herramienta o cómo se debería desarrollar la herramienta. ¿Hay alguna explicación? Yo creo que ahí lo de que grupos distintos sin conexión directa lleguen a resolver de la misma forma es complicado de entender. Probablemente es que eso viene todo de un nexo común, de un grupo común y que después, pues eso, una tradición cultural que se va moviendo y se va expandiendo. Y lo que vemos que en esta época son tremendamente conservadores en estos aspectos. Entonces, pues bueno. O sea, utilizan una técnica, les funciona y tardan miles de años en volver a cambiarla, porque si algo funciona, ¿para qué cambiarla? Sí. Un poco esa idea. Que conste que es una buena idea a veces. Pues nada, un poco lo que estamos haciendo ahora es ampliar, a partir de ese primer sondeo, de los sondeos que realizamos en el año 2018, hemos ampliado para tener una información mejor de cómo se ha formado y de cómo se distribuye, para entender un poco mejor el yacimiento, más allá de un pequeño sondeo de 4 metros cuadrados que nos permitió un poco conocer si había depósito arqueológico, y a partir de ahora ya tenemos una información mejor de cómo se distribuye, de cómo se organiza la ocupación humana del yacimiento. Es un poco en lo que estamos trabajando. Dado que ha aparecido mucho material arqueológico, no hemos podido avanzar tan rápido como teníamos previsto y por lo tanto esto nos va a llevar a que tengamos que hacer por lo menos una segunda campaña de intervención que haremos, espero, el año que viene. Vale, pues estamos entonces en el yacimiento que ya habéis estudiado, ya habéis estado trabajando en él en el 2018, ¿no? Sí. Pero en el 2018 hicisteis 3 catas, ¿no? Claro. ¿Se dice cata? Sí, efectivamente, se dicen catas, sondeos, catas. Lo que hicimos en 2018 era un poco, teniendo en cuenta la parcela donde se conservaba el yacimiento, era unos sondeos muy concretos para entender un poco, ver si se conservaba el yacimiento, empezamos a conservar el yacimiento y si teníamos la suerte de que en esos sondeos se encontraban materiales arqueológicos. Y de los 3 sondeos que hicimos, el que dio una cantidad más significativa de material arqueológico fue este. Entonces, una vez que vimos eso, ya pasado los años y el COVID y todas las demás historias que hemos vivido en los últimos años, pues nuestra idea era, a partir de esta superficie que conocíamos y que tenía registro arqueológico, era ampliarlo a una superficie regular y amplia que nos permitiese entender cómo se distribuye, es decir, cuál es el origen de estas grandes acumulaciones de material arqueológico que identificó en su día Emiliano Arruti. Y claro, lo que nos hemos encontrado al ampliar es que hay una acumulación enorme, bestial, de materiales arqueológicos. Es el resultado de una ocupación continuada en el tiempo, durante un periodo de tiempo que no podemos calcular con precisión en la actualidad, y que lo que nos ha dejado es una suerte de basurero, de cantidad, de proporciones generosas, de materiales líquidos. Geológicamente, la zona de las orillas del río Louro fueron muy interesantes para estos grupos humanos, que fue lo que un poco motivó la ocupación y reocupación del mismo espacio. Sí, bueno, sería un sitio, en la época sería un sitio con una fauna, digamos... Claro. Esto hay que pensar un escenario. Esto habría que pensar un escenario que estaría parcialmente encharcado, sería una zona muy húmeda y con una fauna que no tiene nada que ver con la actual, evidentemente. Aquí habría elefantes, habría hipopótamos, habría rinocerontes, habría leones, es decir, fauna que ahora tenemos en África, en el ámbito de las conocemos bien. Y eso, evidentemente, esa masa de animales herbívoros, pues los grandes mamíferos herbívoros, evidentemente era un atractivo grande para estos grupos humanos. No tanto porque desarrollasen actividades de caza sobre ellos, que bueno, probable que algo también harían,
sino aprovechando los recursos que les daba el medio en cada momento. Hablaste antes de Emiliano, de las excavaciones de Emiliano en 1963. ¿Por qué decide excavar aquí? Pues aprovechar un poco que bueno, aquí... espera un momento, fue la primera excavación, quiere decir que fue la primera excavación, entonces, claro, me refiero, la gente no sé qué se debe pensar, va caminando por la calle y dice, bueno, pues vamos por aquí a ver si encuentro algo. Sí. Obviamente no es así. Claro, aquí se guiaron un poco, es decir, no lo hicieron de forma arbitraria, sino que aquí, en esta zona donde está ahora la nave, había un gran hueco de una cantera de arcillas y en los bordes de la cantera de arcillas se veían la secuencia de depósitos que había aquí con materiales diferentes. En mi hueco no puedo excavar, excavo al lado. Y fue cuando documentaron las primeras acumulaciones grandes de materiales, viéndose con la información que tenían de una cantera de arcilla que estaba aquí al lado. Y después de 60 años, ¿por qué decidís volver aquí? Porque Budiño es un yacimiento que está sin resolver.